Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio de Jesús Castillo Silva y te he preparado un conjunto de videos de técnicas de estudio que espero sean de mucha utilidad para ti. Este material está basado en mi libro de técnicas de estudio, quinta edición, y he tomado de ahí una selección de técnicas que seguro estoy te van a ser de mucha utilidad. También, en algunos casos, específicamente en los organizadores gráficos, también me he apoyado en este otro libro de mi autoría, para que en conjunto pueda yo ofrecer algunos ejemplos más claros en su momento. El índice de los videos de técnicas de estudio que preparé para ti están divididos en tres bloques. El primer bloque, que es el bloque de las técnicas básicas, cómo hacer apuntes, subrayado a 4 colores, la técnica de estudio SQ3R y otras versiones más actuales. Y por último, en este primer bloque están las ventanas del castillo, una técnica de mi autoría que te puede ayudar mucho en la parte del estudio mismo. El segundo bloque está compuesto por organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mentales, mapas semánticos y otro organizador gráfico de mi autoría que lo elaboré en el 2019. Y el último bloque de los videos que te preparé tiene que ver con exámenes para que los afrontes mejor, cómo elaborar presentaciones efectivas y reportes de lectura para que puedas tener alternativas que incluso puedas sugerirle a tus profesores que podrían ser pues utilizadas en tu clase con ellos. Bueno, yo espero que todo este conjunto de videos te sean de utilidad. Y bueno, a partir del video 4, que es Ventanas del Castillo, a partir de ahí yo te sugiero que veas los videos acorde a tus intereses y necesidades. Que tengas mucho éxito en tus estudios, te lo deseo de corazón. Muchas gracias por tu atención. Hola, vamos a ver el tema de los apuntes. Yo siempre he dicho que en los principios están los fines, así que si tú tienes un buen principio, seguro estoy que tendrás un buen final. Bueno, los apuntes es el primer video de estos de técnicas de estudio que preparé para ti. Entonces vamos a comenzar. Los apuntes son una opción para mejorar en clases. Las herramientas que yo considero importantes para un estudiante para que pueda afrontar en mejores condiciones sus materias con responsabilidad son estos, los apuntes. Y te lo digo por experiencia misma cuando estuve haciendo mis estudios desde ingeniería hasta doctorado, los apuntes para mí fueron fundamentales. Bueno, ¿qué tan buenos pueden ser los apuntes? Dependiendo de qué tan ordenados están, qué tan legibles y completos estén. Eso es algo importante para considerar en tus apuntes. Los apuntes son una técnica de recolección de información de manera escrita. Actualmente puedes incluso hacerlo en audio, pero sería un poquito más complejo. Y se realiza durante una clase o alguna actividad del proceso de aprendizaje, como puede ser una visita a un museo, a una empresa, como puede ser también un recorrido en algún lugar, incluso en tu propia escuela, etcétera, etcétera. Y los apuntes te pueden servir en dos momentos básicamente. El primero es durante la clase. Esos apuntes durante la clase te van a permitir organizar toda la información que te quiera compartir el profesor o incluso las exposiciones de otros compañeros. Después de la clase te pueden servir para hacer un repaso o estudio. Ya llegaremos a una presentación donde te explico cómo aprovechar los tiempos en su momento y parte de eso serían los apuntes. Los apuntes debes de considerar que no es un dictado por parte del profesor, sino son ideas centrales.
De todo lo que dijo el profesor, ¿cuáles son las ideas principales que me está diciendo? Obviamente requiere irte haciendo de ese hábito de escuchar. Tu cerebro es maravilloso. Tu cerebro en verdad es una computadora que todavía no existe y quién sabe si exista en el mercado. Pero es maravilloso en el sentido de que estás escuchando en este momento mi voz y dices, esto no me sirve, esto me sirve. Eso justamente es lo que tienes que anotar. ¿De qué forma se pueden tomar estos apuntes? Generalmente es a renglón seguido. Escribimos, algunos hasta le ponen colorcitos, que rojo para el título, que azul para no sé qué, que el negro para no sé cuándo, a renglón seguido. Es un poco complicado. El otro sería una estructura a 2 columnas o también una estructura a 3 columnas. Vamos a ir viendo. El de renglón seguido, pues ya no puse el ejemplo porque eso ya lo hacemos. Sin embargo, 2 columnas tal vez sea algo novedoso. En primer lugar, vamos a considerar a esta diapositiva que estamos viendo como si fuera una hoja de papel, ¿ok? Entonces, a partir del filo del lado izquierdo de la diapositiva, hacia donde está la línea roja, calcúlale que sean 5 o 6 centímetros. Bueno, debo aclarar que yo le puse color rojo para que en esta explicación la notaras luego. Pero se sugiere que sea un color muy sutil, que esté y a la vez no esté a la vista de la persona que está estudiando. Y en ese momento vas a tener 2 columnas cuando hagas esa línea. La columna más angosta te va a servir para poner los términos, los conceptos, y del lado derecho, que es la columna más ancha, te va a permitir escribir en su momento las definiciones. En sí, el apunte. En la parte superior derecha estás viendo que va la fecha. La fecha es importante porque algunas personas manejan hojas para carpetas de argollas y de repente se le caen, no tendría una facilidad para organizarlas. Y ahora, hablando de las carpetas de argolla y sus hojas que son sueltas, bueno, yo además de, si utilizas ese tipo de material, además de la fecha, te sugeriría que manejaras un consecutivo de páginas. Página 1, página 2, página 3 de esta sesión. Y nuevamente la siguiente fecha, página 1, página 2 y todas las que sean necesarias, ¿ok? Bueno, entonces aquí en este caso, ¿qué ventaja tiene manejar una estructura en los apuntes a 2 columnas? Bueno, la primera es de que ya sabes que del lado izquierdo está el término y estás seguro que del lado derecho está su definición. Por ejemplo, si buscamos la palabra apunte pensando que tenemos ya mucho texto, pues buscamos en la columna izquierda, buscamos apunte, inmediatamente después, a la derecha, está su definición. Así de fácil. Entonces, quiere decir que la columna del lado izquierdo, con el paso del tiempo, se vuelve en un acceso a la información de manera rápida. Este que estás viendo es un ejemplo de apunte de fórmulas, porque alguna vez en algún taller alguien me decía, bueno, pero ¿cómo le hago si estoy en mi materia de matemáticas, por ejemplo, de física, materias de ese tipo? Le dije, bueno, yo te voy a platicar cómo le hacía en mis tiempos de estudiante de ingeniería. Ponía yo del lado derecho, pero al principio todo el desarrollo de lo que fuéramos a ver con base en alguna fórmula, y del lado derecho, si tú vas leyendo con calma, vas a leer cada paso que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, siempre se secciona el término más complejo del problema y sobre ese término se identifica la fórmula a utilizar. Recordemos que la Y siempre se deriva y se debe de comparar con el sobrante. Si lo que sobra es una constante, se puede completar el sobrante. De lo contrario, se deben de realizar otros procedimientos para resolver la integral. Y así, ese era el ejemplo 4, luego sigue el ejemplo 5, y así vamos llenando los ejercicios que vayamos haciendo. Otra manera sería poner el ejemplo al centro y así alrededor, como pequeñas etiquetas que pueden ser tipo post-it, puedes poner lo mismo nada más que alrededor de la fórmula. Eso podría ser. En mis tiempos no había post-it, entonces yo utilizaba marcatexto, sombreaba un área de marcatexto, por ejemplo, de color amarillo, y sobre eso escribía para que resaltara, ¿no? Bueno,
Esos son ejemplos de apuntes a 2 columnas. El ejemplo de apuntes a 3 columnas, ¿cómo te imaginas que es esto? Bueno, te vas a sorprender. En primer lugar, el ejemplo anterior de 2 columnas es vertical. Este es horizontal, en primer lugar. Y las 2 primeras columnas ya las conoces. ¿Estás de acuerdo? Lo que vas a hacer es agregar una tercera columna. ¿Para qué me servirá esa tercera columna? La tercera columna se utiliza en la fase de repaso. Yo recolecto información durante la clase, lo más importante, acuérdate, y posteriormente en la fase de repaso, ya en mi casita o en algún otro lugar, pero que yo tenga la oportunidad de repasar. Entonces, en la tercera columna, voy a escribir con mi puño y letra lo que yo entendí que era cada uno de los términos. Aquí está un ejemplo. Apunte. Recolección escrita de información dada en un proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo entendí de esto? Pues son datos importantes tomados en la clase, suponiendo que ese es lo que voy a escribir en mi fase de repaso. Si te das cuenta, está muy sencillo, ¿no? Bueno, todavía te voy a dar aquí, antes de terminar este video, consejos para tomar buenos apuntes. Por ejemplo, podemos, en primer lugar, concentrarnos, que eso es lo fundamental en esto. Si yo estoy en el salón de clases y no estoy concentrado, tal vez voy a estar oyendo al profesor, pero no lo voy a estar escuchando. O sea, quiere decir que no le voy a poner atención. La intención es ponerle atención para que yo pueda tomar mis mejores apuntes. Si yo empiezo a escribir demasiado, quiere decir entonces que no estoy entendiendo. A mayor amplitud, menor abstracción, quiere decir que no le entiendo lo que está diciendo el profesor. Si oyes frases que dice el profesor como esto es muy importante o pongan atención porque tal cosa, en ese momento tú tienes el deber de elevar tu atención al máximo. Porque estoy seguro, y te lo puedo casi también confirmar, que el profesor lo que te está diciendo, esto voy a poner en el examen. Y si tú no le haces caso, ya perdiste una oportunidad más de sacar buena calificación. Algo que también es importante decir, minimiza o erradica tus inasistencias. Si tú eres un estudiante que falta mucho, no la vas a hacer. Tienes que ser una persona muy constante para que tú puedas tener tus apuntes, porque si tú pides prestado unos apuntes a cualquier compañero o compañera, te vas a dar cuenta que el estilo es diferente. También puedes hacer uso de abreviaturas. ¿Cómo de qué tipo? Bueno, pues los símbolos matemáticos, en lugar de poner entre, la palabra entre, pues pongo el símbolo de división, que significa entre. También puedo poner abreviaturas comunes como ARTS punto para artículo, ARTS punto para artículos y cosas así. Eso ya vienen en el diccionario. También puedo utilizar abreviaturas personales. Por ejemplo, la palabra calcular no tiene abreviatura. Pero si yo la uso mucho, puedo poner calc punto. Las abreviaturas personales debes tener mucho cuidado. Una palabra para una abreviatura o al revés, una abreviatura para una palabra. Pero no puedes utilizar una abreviatura para muchas palabras. Por ejemplo, calc, si tú ya empiezas a hacer un desorden en tus apuntes de utilizar calc para calcular, calc para calculadora, calc para cálculo, estarías haciendo un revoltijo en tus apuntes. También puedes hacer abreviaturas combinadas como una P y un apóstrofe, una Q y un apóstrofe, C diagonal U. Por ejemplo, la P con un apóstrofe es como para abreviar para. La Q con un apóstrofe sería como para abreviar ¿qué? Son abreviaturas informales, pero pueden ser de utilidad. C diagonal U, que significa cada uno, esa sí es una abreviatura oficial y reconocida. Ahora, que si yo manejo palabras que terminan en mente, para no escribir sinceramente, ves ahí en la diapositiva que dice sincera y un guión bajo, que eso significa, ese guión bajo en ese momento significa mente, sinceramente. Ya me ahorré unas letras para escribir más rápido mis apuntes. Ahora, ya que entendiste lo de los apuntes, ahora te voy a enseñar otro método también de apuntes, para mí muy importante y muy efectivo, el método Cornell. El método Cornell pues, fue hecho por el doctor Pauc en la Universidad de Cornell en 1962.
Este método, lo que hizo el doctor Walter, que fue ubicar una zona de cabeceras, que sería la parte superior. En la parte de en medio va a poner las ideas claves y los apuntes, y en la parte de abajo el resumen. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí está en sí lo que sería el formato del método Cornell. En la parte superior dijimos la cabecera, va el título del contenido de la clase que se está viendo en ese momento, perdón. También vamos a ver ideas clave, y para ellos vamos a hacer sus apuntes. ¿Se acuerdan de los apuntes a 2 columnas? Esta parte central es más o menos lo mismo. Y en la parte de abajo es la fase de resumen, de repaso, perdón. ¿Se acuerdan ustedes de los apuntes a 3 columnas, en donde la tercera columna es en la fase de repaso? Bueno, igual sucede aquí, nada más que en lugar de ponerlo en una tercera columna, lo ponemos en la parte inferior. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, ya sea que utilices los apuntes a 2 columnas, o los apuntes a 3 columnas, o los apuntes utilizando el formato del método Cornell, cualquiera de ellos son de utilidad. Seguramente vas a poder mejorar significativamente la recolección de datos de tus apuntes. Bueno, aquí está la referencia. Acuérdate que utilicé mi libro para sacar esas técnicas, así que te veo en el siguiente video.